Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta segunda clase. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante que tiene que ver con nuestra relación con los demás. En la clase anterior veíamos las programaciones raíz que comienzan a activarse desde nuestra primera infancia, desde que somos bebé. Y a medida que vamos creciendo, eh, comenzamos a relacionarnos, a vincularnos con los otros. Cuando hablamos de vincularnos, entran en juego las emociones. Entonces, para comenzar, sería bueno eh, comprender qué son las emociones. ¿Bien? La palabra emoción viene de emotion, que podría traducirse como motion, como movimiento, y la E de energía. Las emociones son energía en movimiento. Esa es una eh, descripción básica. Aquí no entran juicios de si esa energía es buena, es mala, es positiva, es negativa. Solamente la emoción es una energía en movimiento. ¿Por qué surge una emoción? Surge en respuesta a un estímulo, a una experiencia, a un pensamiento. Hay varios factores que pueden desencadenar una emoción, pero principalmente eh, se activan en respuesta a algo que estamos viviendo, experimentando. Y esto nos ayuda a decodificar la experiencia, ¿no? Por ejemplo, viene alguien que yo estimo, que le tengo cariño, y viene y dice unas palabras que son hirientes, mi cuerpo va a reaccionar emanando una energía eh, como respuesta a eso. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, pena, tristeza. Esto me da a conocer o a ser consciente. Esas palabras me han dolido o me han causado un impacto, por lo que eh, se despertó esta emoción. Una emoción, bueno, escuchamos en redes por todos lados eh, hablar sobre emociones positivas, emociones negativas. Y la descripción de esto, una emoción positiva, es porque la frecuencia de esa energía es rápida. Entonces es positiva porque vibra más alto y eso en nuestro cuerpo nos genera una expansión, un bienestar, ¿no? Como es la felicidad, la alegría eh, y emociones que nos generan bienestar y nos producen placer. Nuestro cuerpo con estas emociones se sienten cómodas y esas son las que llamamos positivas. Las emociones que llamamos negativas son porque vibran a una velocidad más baja, más densa. Entonces es negativa por su polaridad de vibración y no porque sean malas. ¿Ya? Hay ahí un error de concepto y de asociación que se suele interpretar las emociones eh, negativas como emociones malas. Y hay mucho en internet del positivismo y de estar vibrando en amor constantemente, en positividad constantemente, eh, y eso lleva a la represión de las otras emociones que no son agradables, porque lo que em, generan o cómo reacciona el cuerpo frente a las emociones negativas es que genera una contracción en el cuerpo. Se tensan los músculos, se siente más apretado, una presión en el pecho. eh, y entonces, frente a esto, como es una emoción eh,
incómoda, lo que se suele hacer eh, es que se reprime. Como no quiero sentir esa incomodidad, no quiero sentir ese dolor que algo me está mostrando, eh, es preferible inconscientemente o conscientemente evadirlo. Entonces hago otras cosas, me distraigo, estoy en el celular y así oculto esa emoción que está ahí y no quiero observarla. Generalmente, mm, o por lo que sentimos tan intensas las emociones, es porque previamente ya existe un cúmulo de emociones que se han ido guardando, eh, y entonces cuando vivo una experiencia que despierta una emoción, lo siento con tanta intensidad porque detrás ya hay eh, mucha de esa misma emoción acumulada en el cuerpo que nunca se ha descargado, nunca se ha soltado. Entonces, comprender que las emociones no son ni buenas ni malas, que no podemos permanecer en un estado constante de alta vibración, y que las emociones negativas, bueno, todas las emociones nos traen un, eh, un mensaje o algo que nos está mostrando. Por ejemplo, si hay algo que me molesta y yo siento enojo, eso me está mostrando cuál es mi límite. Entonces, si yo soy consciente de mis emociones y algo me está molestando, mm, y si ya hay un trabajo, eh, quizás ese enojo no voy a reaccionar y voy a agredir o voy a atacar o me voy a defender, sino que si ya he ido limpiando y me estoy siendo consciente de mis emociones, ok, hay un enojo, lo observo, me está mostrando algo, que es lo que me molesta, y soy capaz de comunicar ese límite de lo que me está molestando. Y así también con las demás emociones siempre nos vienen a traer un mensaje. Hacia el final de la clase te voy a enseñar una técnica que es de liberación emocional, que lo que va a hacer es, en cualquier momento que realicemos esta técnica, como neutralizar eh, el efecto abrumador de la emoción para permitirnos centrarnos, sentirla y así poder soltarla. Ya, esa sería como la eh, forma idónea, ideal de gestionar nuestras emociones o de, mm, sí, vamos a llamarle gestionar nuestras emociones, es sentirla y soltarla. Así también con los pensamientos, así también con las experiencias. Pero, como ya veíamos en la clase anterior, nuestro ego siempre está eh, apegándose, defendiendo, guardando. eh, entonces, eh, como que reprime eh, esa emoción. En la práctica vamos a trabajar la sexualidad, eh, porque la sexualidad comparte las mismas eh, programaciones o creencias limitantes que las emociones. Y además estas dos energías son magnéticas, o sea, eh, atraen en esa vibración en la que esté. La energía sexual en sí es una energía creativa, es ese fuego que da vida a lo que queramos crear o manifestar. A nivel biológico, el acto sexual da vida, ¿no?, a un bebé, pero como energía, si yo quiero manifestar un proyecto, manifestar un trabajo, manifestar lo que yo quiera crear en la vida, es la energía sexual la que va a magnetizar, la que va a dar vida a ese proyecto o a eso que quiero crear. Y bueno, vamos a ver
eh, cuáles son las creencias o programaciones eh, que bloquean y nos limitan en nuestra relación con estas eh, energías. Bueno, la primera que vamos a ver es la programación, la creencia de represión, o sea, reprimir esa emoción, esa sexualidad. ¿Y de dónde vienen estas programaciones? Bueno, aquí tenemos mucha influencia externa. Viene por la religión, viene por la cultura en la que vamos a crecer, viene del sistema familiar, que la represión en sí, en las emociones y en la sexualidad, eh, en las familias hay mucha represión y bueno, también tiene que ver con el contexto cultural y religioso, porque por lo menos en Latinoamérica somos culturas muy, eh, desde la colonización, evangelizadas, que eh, nos fuimos gestadas, criadas en contextos religiosos. Bien, entonces la religión tiene mucho de esto de la represión, sobre todo en el tema de la sexualidad. Y a nivel cultural está muy impresa esta eh, programación de reprimir las emociones. ¿Por qué? Porque son incómodas. En nuestra infancia, por ejemplo, en nuestros entornos, generalmente nunca se habilita un espacio de contención donde los niños puedan compartir cómo se sienten, cómo viven las experiencias, el dolor, todo esto, como que desde nuestra infancia no se dan esos espacios y por el contrario siempre es como no llores. eh, Tengo la teoría o creo que es porque las emociones negativas suelen incomodar a las otras personas, entonces las personas no saben lidiar con sus propias emociones, eh, les va a incomodar aún más lidiar con otras, con las emociones de otros. Por eso siempre al niño se le está reprimiendo, no hagas eso, no digas eso, no pienses eso, no sientas eso, ¿no? Eh, y además vivimos en una cultura machista, ¿no? A los hombres siempre se nos ha dicho que los hombres no lloran, por ejemplo, y todas estas creencias, todas estas palabras van haciendo que se reprima y se guarde todo lo que se va sintiendo. Y bueno, también esta programación tiene un componente de la propia vivencia y de la propia experiencia, que, bueno, hablamos un poco anteriormente del trauma, ¿no? Que en la infancia es donde se van creando las primeras experiencias de trauma y como que es cuando comienza a crearse o comenzamos a crear nuestro ego, nuestra personalidad como mecanismo de supervivencia. Siempre creo, en todos los casos se va a dar alguna de las heridas de infancia, rechazo, eh, abandono, traición. Como niño interpreto que me están abandonando, que me están rechazando, y el dolor se siente tan fuerte por la experiencia, y puede ser experiencias de maltrato, de abuso, eh, que realmente generan un dolor muy intenso, fuerte, que la única forma que tiene el niño con su personalidad ego que está creando en ese momento es reprimirlo para poder sobrevivir, para poder sobreponerse y para poder avanzar. Eh, pero bueno, a medida que vamos creciendo, eso como nunca se le dio una descarga, un cauce, una canalización, toda esa información va a quedar dentro eh, y constantemente estamos guardando, guardando. Y eso nos va a traer una dificultad para poder expresar mis sentimientos, para poder expresar quién soy, eh, y también genera mucha vergüenza. Y lo mismo sucede con la energía sexual. Eh,
Y tiene mucha relación porque las emociones, como se van reprimiendo, la energía sexual o la sexualidad es un tema muy tabú, bueno, creo que cada vez menos, eh, pero por ejemplo, quienes crecimos en familias religiosas, el sexo siempre ha sido un tema muy tabú, que se ve como algo, como un pecado, como algo malo. Entonces, eh, experimentar temas que tengan que ver con la sexualidad va generando mucha culpa en las personas. Y esa es otra de las programaciones más fuertes que vamos a encontrar respecto a las emociones y a la sexualidad. Y aquí sí este componente es muy desde lo religioso, porque hemos visto que las emociones son respuestas naturales que surgen como una respuesta adecuada, natural. La culpa no es una emoción natural, ha sido instaurada a través de la religión, a través de la cultura, como un programa de manipulación. Así eh, pueden instaurar sus creencias, manipular a su beneficio, beneficiarse de eso. Y este tema tiene que ver mucho también la culpa con la programación del karma, que están muy asociadas porque el karma lleva en sí una connotación de culpa y es una programación. A través de las sesiones de hipnosis hemos visto cómo eh, esa programación de karma es la que a las esencias las mantiene ancladas en esta rueda del samsara, en esta rueda de reencarnación que están constantemente a través de miles y miles de vidas atrapadas en el planeta Tierra sin poder salir porque siempre están creyendo que hay algo malo con ellos, que hay algo que tiene que pagar, que hay algo que quedó pendiente, mucha culpa, que como te dije el karma está muy asociado con la culpa de lo malo y lo bueno, tiene mucho esta connotación moral de lo bueno y lo malo y que si analizas, si observas eh, a nivel cultural de diferentes países, de otras culturas, lo que es bueno y malo es súper relativo de una cultura a otra. Entonces, si creemos en esto del karma, ¿a qué responde eh, este karma, no? Es mucho como este Dios juzgador que está eh, dictaminando las acciones buenas de las malas y que hay que recibir un castigo por las malas acciones. Bueno, es un tema complejo, la verdad, pero sí eh, está muy asociado con la culpa. ¿Y qué es lo que genera la culpa? Recriminación hacia uno mismo, de que hay algo malo conmigo, genera un cierto masoquismo, ¿no? Por mi culpa y por mi culpa acepto que me pasen a llevar, por mi culpa fui tratado de esta forma, eh, por mi culpa esta persona hizo esto, porque me lo merecía, porque no soy suficiente, ¿no? Tiene mucho también de victimismo, porque soy indigno, insuficiente, y esto tiene que ver mucho con la religión nuevamente. No merezco yo esto, no merezco que me pasen cosas buenas, no merezco disfrutar del placer, de mi sexualidad, no merezco tener una relación acorde a mis gustos, necesidades, ¿no? Eh, y el autocastigo. Otra programación es la programación de sumisión. Si te das cuenta, todas las emociones o programaciones que son limitantes que estamos viendo son todas creencias y programaciones que nos hacen vernos inferiores, que nos disminuyen, que eh, nos mantienen en un estado muy bajo del ser, ¿no? Y con todas estas emociones que se van guardando desde la culpa, desde las emociones reprimidas, tristeza, frustración,
eh, hay tantas cargas que esta energía sexual está muy débil y la energía sexual es creativa, entonces no puedo expresar mi creatividad, no puedo explorar ideas para crear, no tengo esa fuerza para proyectar, manifestar, porque todas estas cargas, toda esta culpa va haciendo que se vaya la esencia, quienes somos esencialmente, se vaya viendo comprimido y no puede salir. De ahí se crean los vacíos, ¿no? Que es lo que también te contaba anteriormente, que surgen de esta separación eh, esencia-ego y esta identificación solo con el ego y todas estas cargas que van tapando la emanación de quién realmente soy. La otra programación es la programación de sumisión y esto lo que hace es que las personas sumisas deben seguir las reglas sin cuestionarlas. A nivel social, cultural, de las estructuras del sistema de control está muy programada también. En general los humanos somos súper sumisos, ¿no? Lo que diga para Estado lo tenemos que acatar y obedecer, lo que diga la industria farmacéutica por un virus que está dando vueltas y que mata a muchas personas, por ejemplo, ¿no? Y todos sumisos tenemos que taparnos la boca, callarnos, no hablar, no expresar, ¿no? Viene programado mucho desde esa parte también. Y desde esta programación, creencia, nace la complacencia y ese no poder decir que no. Y esta programación en particular, a través de las sesiones que he acompañado, la he visto muy fuertemente reflejada o mayoritariamente en las mujeres, como por la historia eh, de machismo que se ha vivido, las mujeres suelen tener esta memoria ancestralmente de sumisión. Y esto generalmente se ve como una codificación o como información que está en los ovarios. En muchas sesiones, la mayoría lo he visto así. Eh, pero te digo que es mayoritariamente porque claramente a nivel humanos somos bastante sumisos. Y la otra programación que también ya te la había dicho es la complacencia. Eh, Como hay tanta represión, hay tanta sumisión, eh, y la personalidad la vamos creando, la vamos estructurando desde esos paradigmas, eh, nos volvemos muy complacientes con el otro. Eh, y esto nos lleva a olvidar nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, por complacer a los demás, porque el otro no se vaya a molestar, por no pasar a llevarlo, por no herirlo. Y eso también nos hace de alguna forma mmm, abandonarnos a nosotros mismos. Si lo vemos desde ese punto, hay un gran abandono de nosotros mismos, de hacernos cargos de nosotros mismos, eh, por estar disponibles para otros. Y esto, a su vez, nos va a dificultar poder establecer límites sanos en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. Y hablando de esto y hablando de emociones y relación con los otros, eh, se crea la codependencia.